poner esto. ¿Tú sabes? No. No, bueno, pues dejarnos un minuto que voy a intentar Compartir pantalla. compartir. Vamos a ver. ¿Y ahora la veis? Y ya se ve. Vale, pues gracias. Vale, y como decía, pues desde hace casi 2 años o 1 año y medio largo, pues soy coordinador científico-técnico del PROA en Galicia. A tiempo parcial me dedico 2 días a esta actividad. Bueno, ¿y esto por qué es? Bueno, pues ya desde el año 1945, en la ceremonia de entrega de los premios Nobel, Fleming alertó de la posibilidad en un futuro de las resistencias bacterianas por el uso de los antimicrobianos. Y es que desde entonces, desde esa década de 1940, pues hemos ido librando una batalla entre la genética microbiana, es decir, la capacidad que tienen las bacterias para producir resistencias a base de esa potencia genética que tienen y de esa capacidad de mutación, frente al ingenio humano, es decir, básicamente los antibióticos. Y esta batalla parece que últimamente o en las últimas décadas la está ganando la genética microbiana, porque si vemos esta gráfica, pues tuvimos una explosión con la incorporación de nuevos antibacterianos en las décadas de 60, 70, 80 del año pasado, pero sin embargo pues hemos tenido un declive con esta nueva comercialización, incorporación de nuevos antibióticos al arsenal terapéutico y sin embargo las resistencias sí que es cierto que han ido para arriba. También es verdad que en los últimos años, más recientemente, sí que hemos tenido incorporaciones de nuevos antibióticos que nos vienen muy bien para el uso en la clínica para determinados gérmenes multiresistentes, pero bueno, esta batalla se sigue librando. Y las resistencias bacterianas a los antimicrobianos constituyen una amenaza a nivel mundial. En Europa ya en el año 2007 se cifraban en 400.000 las infecciones por bacterias multiresistentes, con 25.000 muertes atribuibles. Y la Organización Mundial de la Salud estima, hace una proyección, que para el año 2050 el número de muertes atribuibles a la resistencia a los antibióticos va a ser superior a otras enfermedades que hoy en día pues tienen amplios rangos de mortalidad, como por ejemplo el cáncer. ¿De acuerdo? Y frente a esto, frente a esta amenaza a nivel mundial que suponen las resistencias bacterianas, ¿qué podemos hacer los profesionales sanitarios? Bueno, pues en nuestra mano está usar bien los antibióticos por la relación que hay entre el uso de los antibióticos y la selección y propagación de resistencias. Esto, usar bien los antibióticos, es fácil de decir, pero difícil de hacer por todos estos condicionantes que presento aquí, que no voy a pasar a detallar porque daría lugar a una charla entera, pero bueno, lo que sí que es cierto es que los profesionales sanitarios nos movemos en el campo de la incertidumbre, muchas veces en el mundo de la infección. Cuando tenemos un paciente delante, pues no sabemos si el paciente tiene una infección o no, muchas veces, si esa infección es bacteriana o vírica, o incluso sabiendo que por los síntomas es bacteriana, pues muchas veces no llegamos al diagnóstico microbiológico y por eso es difícil usar los antibióticos. Y precisamente por esto, pues desde el año ya 2014, el Ministerio de Sanidad español, a través de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, pues implementó el Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos, que ha tenido distintas, tiene 2 vertientes, la vertiente en el uso veterinario, porque también se emplean los antibióticos a nivel veterinario, y la vertiente en el uso humano, y dentro de la vertiente en el uso humano hay 5 líneas estratégicas, y una de ellas muy potente son los programas PROA, de optimización del uso de los antimicrobianos. Entonces, ¿qué son los PROA? O en inglés se conocen como Antimicrobial Stewardship. Bueno, pues son programas que consisten en la planificación, ejecución y verificación de acciones encaminadas a mejorar el uso de los antibióticos. Bueno, planificación significa pensar qué es lo que puedo hacer con mis necesidades prioritarias, con los recursos con los que dispongo, pensar qué es lo que puedo hacer. Ejecutar es llevar a cabo esas medidas que he pensado, y verificar significa tener la capacidad para poder medir resultados de estas medidas que he ido a implementar.
¿de acuerdo? O sea que en realidad estos PROA se asemejan mucho o siguen la misma línea que programas de mejora de la calidad, vamos, porque siguen toda esta misma línea de actuación. Los objetivos de los PROA son mejorar los resultados clínicos en los pacientes, es decir, si yo utilizo bien los antibióticos, muy probablemente voy a tener mejores resultados clínicos en nuestros pacientes. También reducir los efectos adversos relacionados con el uso de los antibióticos, incluyendo como efecto adverso la propagación y selección de resistencias, aunque esto conocemos que la resistencia es un fenómeno multifactorial, pero que duda cabe que los antibióticos influyen en ella, aunque no es una relación directa ni a corto plazo y hace falta pues tiempo para poder ver esa relación. Y garantizar una terapia coste efectiva, es decir, en definitiva, utilizar bien los antibióticos. Para eso consisten los PROA. Los PROA hay que ejercerlos, hay que llevarlos a cabo en todos los ámbitos sanitarios. En atención primaria, porque 8 o 9 de cada 10 antibióticos que se prescriben pues se hacen en el ámbito de primaria, o sea que es mayoritario el consumo allí. En los centros sociosanitarios, porque estos pacientes pues, son muy frágiles, tienen muchas comorbilidades, a menudo están colonizados por gérmenes multiresistentes y hay mucho trasiego entre estos pacientes y la atención primaria y la atención hospitalaria, con posibilidad de diseminación de esas bacterias resistentes. Y luego en el ámbito hospitalario, porque sabemos que en el hospital es donde más presión antibiótica hay y donde más problemas de multiresistencia se manifiesta, especialmente en determinadas áreas, como son áreas de críticos o áreas de amplio uso de antibióticos. Bueno, este año, el año 2023, el PRAN ha sacado los documentos básicos para poder ejercer los PROA tanto a nivel hospitalario como a nivel de primaria. Son las normas de certificación para que un sistema de salud, ya sea un hospital, ya sea un área sanitaria, pues pueda acreditarse, pueda decir estoy desarrollando un PROA. Estas normas de certificación pues presentan pues todos los requisitos o estándares que debe de cumplir este hospital para poder acreditarse, certificarse como que está realizando un PROA. Bueno, son la verdad muchos estándares clasificados en estas materias, organizativos, en cuanto a recursos a utilizar, indicadores a medir, programas de formación y la coordinación entre niveles. Los hospitales y las áreas sanitarias de primaria se pueden acreditar en tres niveles, a nivel básico, avanzado y excelente. Y bueno, hay un programa que todavía no está disponible, pero que estará próximamente para que los hospitales, las áreas de salud se puedan acreditar aportando evidencia de documentación de que está cumpliendo estos requisitos que establecen estas normas de certificación. Bueno, no voy a pasar evidentemente a comentar todos los estándares o los requisitos que mencionan estas normas de certificación, pero sí que las voy a dividir como en tres partes y someramente pues voy a hablar sobre ellas. En primer lugar, como punto de partida de los PROA, y queda bien constatado así en las normas de certificación, es que estos son programas institucionales, es decir, requieren de un reconocimiento institucional. Tiene que haber un apoyo explícito de la dirección y de las comisiones clínicas, es decir, un seguimiento por parte de la dirección y un apoyo a estos programas. Y debe de haber difusión a todos los profesionales del centro o del área, es decir, tiene que haber un buen programa de difusión de la información para que todos los profesionales sanitarios sepan que en su área de trabajo se está desarrollando un PROA. Hay que crear concienciación o cultura del buen uso de los antibióticos. Hay que dotar de recursos, tanto recursos técnicos para poder hacer la medición de todos los indicadores que hacen falta, como de recursos humanos para poder llevar a cabo las actividades que requieren los PROA. Ya hemos comentado anteriormente que pues, la forma que tienen de trabajar estos programas son programas de mejora de la calidad y que se deben de incluir en los objetivos estratégicos
del centro del área e incluso en fases más avanzadas ya o incluso excelentes, pues ligar estos objetivos a incentivos, ligar estos objetivos a que los incentivos estén ligados a estos objetivos. Bueno, el quid de la cuestión o la piedra angular de los programas PROA son los equipos, la creación de equipos multidisciplinares, porque las resistencias bacterianas, el uso de los antibióticos, pues requiere siempre de la parte clínica, la parte farmacéutica y la parte microbiológica, y luego dentro de la parte clínica pues están implicados muchísimos profesionales. Y más aún si queremos conectar estos PROA con programas de prevención y control de la infección, pues que está muy bien hacerlo porque van de la mano, pues también debemos implicar o debemos trabajar juntamente con profesionales que ejercen en el campo de la salud pública de medicina preventiva. Bueno, estos equipos, bueno, pues ya veis todos los profesionales sanitarios que pueden integrarlos. Digamos que hay un núcleo central, tanto en primaria como en hospital. En hospital, por ejemplo, está bien definido que debe de trabajar un microbiólogo, un infectólogo y un farmacéutico como el corazón, el núcleo principal de este equipo, pero luego se pueden incorporar pues a tiempo menos intenso, pues otros profesionales sanitarios que también están implicados con el tema de las infecciones, del uso de los antimicrobianos, como pediatras, UCIstas, personal de enfermería, preventivista, ya lo hemos comentado, personal de cirugías y de las unidades de oncohematología. Y en primaria, pues también incluir a médicos de urgencia, directores de área, también personal de enfermería, en fin, son equipos multidisciplinares y es la forma de trabajar que no es siempre fácil trabajar por cómo estamos acostumbrados a trabajar nosotros en estamentos, en nuestro día a día de trabajo, pero tenemos que aprender y acostumbrarnos a trabajar con otros profesionales de otras especialidades. Bueno, hemos dicho la institucionalización, el apoyo de las direcciones, hemos hablado del equipo PROA y hay dos partes fundamentales dentro de los PROA, que por una parte es conocer las resistencias microbianas y por otra parte conocer cómo es el consumo de los antibióticos. En cuanto al patrón de las resistencias microbianas, es importantísimo conocer nuestro patrón local de resistencia. ¿De acuerdo? Y así viene identificado en el Plan Nacional de la Resistencia. Entonces, es muy importante que en nuestro área de trabajo, ya sea a nivel hospitalario, ¿no?, a nivel del área de primaria, pues tengamos conocimiento de esta información, que son los antibiogramas de sensibilidad acumulados. Es una información que es importantísima, que esté disponible, actualizada y que nos brinde nuestros servicios de microbiología en cuanto a los microorganismos principales en los síndromes principales y estratificados por hospital y por área de primaria e incluso por urgencias y dentro de hospital, pues por áreas de críticos y por otras áreas y también estratificados incluso por edades, de cuáles son los microorganismos principales de los principales síndromes clínicos y cuáles son las sensibilidades en nuestro área, ¿de acuerdo? Porque conociendo esta información, conociendo la información de las prevalencias de microorganismos y de sus sensibilidades, voy a poder iniciar un tratamiento de forma empírica, que es como casi siempre iniciamos los tratamientos, con mucha más certeza y mucha más seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, esta información es importantísimo que esté disponible en la intranet y fácilmente accesible y que sea reconocible fácilmente, como está puesto, por ejemplo, en este cuadro, por colores incluso, que resulta visualmente más fácil. Y en cuanto a los mapas de consumo de los antibióticos, pues también muy importante, porque el consumo de los antibióticos, en cierta medida, nos va a dar idea de cómo es la calidad del uso de los antibióticos, ¿de acuerdo? Y en la propia página del PRAM, pues tenemos información abierta, que todo el mundo tiene acceso, de cuál es el consumo, tanto en atención primaria como hospitalaria, por comunidades autónomas. Yo os he desglosado, por ejemplo, esta gráfica en la que vemos que el consumo en atención primaria
tal cual se expresa en estas unidades, dosis diaria definida por cada 1000 habitantes y día, pues el consumo que tenemos en Galicia de antibióticos es mayor que la media española, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que esta fotografía de consumo siempre hay que ponerla o enfrentarla a la fotografía de nuestro patrón de resistencias, que ya os digo que no varía mucho a nivel de España, las resistencias microbianas, pero sí del perfil de población que tenemos, ¿de acuerdo? Y en Galicia en concreto, pues bueno, sabemos que tenemos una población más envejecida que en la media española y también más dispersa, con lo que probablemente sea más difícil todavía usar bien los antibióticos. En esta otra gráfica, también del consumo en primaria, os presento cómo es el consumo en España, el total del consumo de antibióticos en atención primaria y en Galicia. Y siempre vemos que en Galicia es un poquito superior a la media española. Y fijaros en el año 2020 cómo cayó el consumo debido a la pandemia de COVID, y en el año 2021 se mantuvo el consumo del año 2020. Esto vino bien para los que estamos siempre mirando estas gráficas. El COVID nos vino bien para las resistencias, para el consumo de antibióticos y por ende para las resistencias bacterianas, y estamos esperando pues a ver cómo ha sido el consumo de 2022, que me imagino que habrá subido otra vez una vez que se hayan pues retirado todas las medidas de confinamiento y de uso de la mascarilla que nos trajo el COVID. Fijaros que hay una serie de indicadores de consumo que nos dan idea de la calidad del uso, ¿de acuerdo? Y en Galicia, bueno, pues estamos un poquito peor que en el resto con la media española. Uno de los indicadores es el consumo o el ratio de consumo entre amoxicilina y amoxicilina clavulánico, porque hay que potenciar el uso de amoxicilina en aquellas infecciones en las que no es necesario añadir el inhibidor de beta-lactamasas, y tenemos un ratio peor que la media española. Y bueno, pues otros dos indicadores que a mí me parecen muy importantes, como el uso de quinolonas y el uso de cefalosporinas de tercera generación, pues también estamos un poquito por encima de la media española, con lo cual, dicho suavemente y positivamente, tenemos campo de mejora en cuanto al uso de los antibióticos. Bueno, y también os presento esta gráfica simplemente del uso de los antibióticos en hospitales, también por comunidades, en la página del PRAN. Y en Galicia, bueno, pues también veis que estamos por encima de la media española. Yo creo que el consumo de los hospitales no está en esta página tan... la incorporación del consumo no es de forma tan homogénea como se hace en primaria, porque hay mucha diferencia entre comunidades, y yo creo que no se deben de medir las cosas de forma igual, en cuanto a que a lo mejor unas comunidades incorporan el consumo pues solo de pacientes ingresados, mientras que otras comunidades a lo mejor incorporan el consumo de pacientes el consumo hospitalario, pero que se dedica pues a consultas externas, residencias sociosanitarias. O sea que yo creo que ahí puede haber diferencias. Pero bueno, en los hospitales tenemos otras medidas, otras plataformas de consumo en las que nos podemos medir de forma mucho más fina por grupos terapéuticos, incluso por antibióticos en concreto, y también por áreas clínicas y por hospitales del mismo tamaño. O sea que tenemos capacidad y herramientas para podernos medir cada hospital con hospitales del mismo nivel, y eso nos da una idea de cómo es nuestro perfil de uso de antimicrobianos. Bueno, otro tema capital en cuanto a los PROA es la formación. La información a los profesionales sanitarios, la educación, la concienciación, la formación. Y esto es algo en el que los equipos PROA, los miembros de los equipos PROA, debemos de tomar mucho tiempo. Es realmente lo que más tiempo nos va a llevar de nuestro trabajo, junto a lo que es la recogida de datos y la medición y comparación de resultados. Bueno, esta formación pues debe de compaginar todos estos recursos que presento aquí, desde campañas divulgativas, incluso a la población en general, porque también es importante que la población pues conozca para qué se usan los antibióticos y cuáles son sus efectos secundarios en cuanto a las resistencias bacterianas. Sesiones generales son importantes.
no, a lo mejor no tienen mucho impacto, pero bueno, una sesión general, por ejemplo, para todo el hospital o en centros de salud, sobre, pues una vez al año, para informar sobre todo de cómo van las cosas en cuanto a los PROA a nivel anual, pues está bien hacerla. Más importantes y con más impacto me parecen las sesiones de casos clínicos en grupos más pequeños, por ejemplo, en unidades clínicas, y con participación y con pues, de los residentes y fomentando el debate en esas sesiones y en las que se expone un caso clínico y se discute sobre cuál es el tratamiento adecuado y se presenta la fotografía del consumo y la fotografía de cuál es el patrón microbiológico, cuál sería el tratamiento ideal frente a esta fotografía del consumo real. Otra de las actividades básicas formativas son las asesorías. Las asesorías clínicas son también a raíz de una prescripción concreta, pues el miembro del equipo PROA acude a ese prescriptor para comentarle cómo es esa prescripción, si tiene algún aspecto de mejora, y esto no es con un ánimo impositivo, sino con un ánimo informativo. Debe de haber una guía terapéutica antimicrobiana en tu medio, de forma local, en tu hospital, en tu área de salud. Luego hablaremos de esto. Unos sistemas de ayuda en la prescripción, que la prescripción electrónica disponga de estos sistemas de ayuda porque estos tienen el beneficio de la oportunidad. Es justo cuando me ofrecen, cuando me asaltan estas dudas, cuando justo estoy prescribiendo este antibiótico en cuanto a cómo es la dosificación en pacientes con insuficiencia renal, como consejos de administración, la duración del tratamiento. Y luego, pues, cursos de formación para actualización de conocimientos, especialmente para residentes, que son, bueno, pues el personal más maleable y que precisamente se pueden beneficiar más de estos cursos. Comentábamos la guía terapéutica antimicrobiana. Bueno, pues quiero resaltar que a nivel de primaria, pues tenemos una guía de referencia a nivel nacional, la guía del PRAN, que está disponible abierta, hay que registrarse, pero es simplemente un registro que se hace en 2 minutos y tienes acceso a ella, incluso como aplicación en los móviles. Una guía que tiene que ser accesible y fácil de manejar, que nos ayuda en la toma de decisiones y que luego supone un estándar, un patrón oro a la hora de la evaluación del uso de los antimicrobianos. Y bueno, y ya por fin, pues, comentar toda la parte que desarrolla estas normas de especificación en cuanto a la continuidad asistencial que requieren, ¿verdad? La coordinación entre los equipos PROA de primaria y de hospital, tiene que haber mecanismos de coordinación interniveles entre también farmacia de primaria y hospital, aquellos pacientes que al alta hospitalaria se van con un antibiótico para completar el tratamiento, acceso informatizado desde primaria a procesos hospitalarios e información microbiológica, esto ya hemos comentado que es crucial y que debe de estar disponible y de forma accesible, muy fácil. La alerta interniveles de colonización por gérmenes multiresistentes, esto también es algo que debe de estar disponible en la historia clínica electrónica porque es algo fundamental para poder aislar de forma conveniente a este paciente colonizado y no tener problemas de diseminación de esa resistencia. Fomentar protocolos de tratamiento antibiótico intravenoso en domicilio a través de los programas de hospitalización a domicilio y luego dejar bien claro cuáles son los protocolos de derivación hospitalaria desde atención primaria. Y nada más, hasta aquí quería llegar y muchas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Chema. Nos ha parecido, bueno, me ha parecido muy interesante y claro, con muchísimo trabajo, pero